Padre nuestro que estás en el alto cielo, debemos darte gracias, Señor, porque nuevamente tú nos sigues guardando, nos sigues dando de tus bendiciones. Nos has dado el transcurso de toda esta semana y al final de ella tenemos este nuevo tu día, Santo Sábado. Gracias, Señor, porque en él podemos estar aquí reunidos para adorarte. Gracias por la presencia de los hermanos que están acá, también los amigos y hermanos que nos siguen en directo. Y te agradecemos, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, porque nos amas, porque un día mandaste a tu Hijo para que tuviéramos la oportunidad de volver a poder vivir la salvación cuando vengas a buscarnos. Señor, ahora que tu Espíritu quede aquí con nosotros, que Él particularmente me ayude a presentar esta escuela sabática y ayude a todos aquellos que luego la verán ahora en directo y la seguirán después, para que pueda ser de ánimo y de ayuda para su vida espiritual. Señor, que tu paz quede con nosotros, perdona nuestros pecados, ayúdanos a no pecar más, a ser santos, Señor, a andar en tus caminos, a guardar tu ley como tú quieres, y que de esta forma, Señor, reflejemos al mundo que te hemos conocido y que tenemos un mensaje que dar, que otros tienen que abrazar para prepararse para tu encuentro. Ayúdanos, Señor, en lo que queda, para que nuestra fe no decaiga y sigamos firmes y adelante. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, buenos días a todos los presentes. Hacía pues una semanita que estuve ausente. Por ahí decían, te echamos a faltar. Bueno, yo también a vosotros. Aunque va bien de tanto en tanto, pues un pequeño relax, no aquí del sábado, puesto que, como sabéis, ya os pude seguir en directo el sábado pasado, tanto la escuela sabática que presentó Ángel, como el tema de experiencias que se presentó acerca de lo vivido allí en Madrid, algo muy interesante. Bien, aquí nos trae pues que es un nuevo sábado y bueno, tenemos la costumbre de estudiar la escuela sabática en primer lugar, ¿verdad? Y luego pues tendremos la continuación de este tema interesante, la naturaleza de Cristo, un tema que mucha gente está esperando con deseo, yo uno de ellos, porque es un tema interesante y es un tema que desde luego ha sido mal entendido, mal interpretado y por eso creo que es necesario que se presente. Bien, en primer lugar, pues trataremos sobre lo que ahora nos trae, que es la escuela sabática. Estamos ya en la lección séptima del trimestre, es decir, que estamos ya a mediados de este trimestre. Estamos estudiando el libro de los Gálatas, del cual, bueno, Víctor no hace mucho nos habló de ello. Y hoy, pues aquí notaremos algunas palabras que él particularmente tocó en esos temas, pedagógico, por ejemplo, y luego veremos el significado nuevamente. El título de la lección de hoy es El camino de la fe. Y bueno, ¿por qué el camino de la fe? ¿Y por qué la fe? Bueno, la fe es necesaria y es imprescindible para el ser humano. Para aquellos que creemos en la palabra de Dios, que creemos que hay un Dios que nos ama, un Dios que vino hace cerca de 2000 años para dar su vida por nosotros y que nos abrió un camino lleno de gracia gratuita, un camino de salvación para poder nuevamente estar con Él allá, tener otra vez ese vínculo que se perdió con la entrada del pecado, pues esta lección nos enseñará cuál es el camino para llegar hasta este Dios. Hay aquí un versículo que se utiliza, que está en Gálatas 3:22, que dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Bien, parece un texto un poco complicado, ¿verdad? La Escritura dice, lo encerró todo bajo pecado. ¿Qué es todo? Todo pues es la humanidad, por así decir, ¿no? Y la encerró bajo pecado, ¿por qué? Pues porque hubo una caída, y esa caída que ocasionó una transgresión de algo que estaba ahí, y que el Señor quería nuevamente realzar.
que es la ley de Dios. Esa ley, como veremos en la lección de la escuela sabática, no nos puede salvar. La ley no nos salva. Lo único que hace la ley es mostrarnos qué es el pecado. ¿Dónde está el pecado? ¿Cuándo podemos cometer pecado? Eso nos enseña la ley. Pero la ley realmente no puede salvar a nadie. Solo hay uno, que es el que puede salvar, el cual la Escritura dice que es el mediador entre Dios y los hombres. Y ese es Jesucristo. No hay más. Y la ley veremos a través de la lección como Pablo dice que es un ayo, ¿verdad? Es como un apoyo, como una guía que nos llevará a entender y comprender más lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso es muy importante. Pablo lidió con el problema de la ley, en todos los aspectos, tanto la ley completa, la ley de la Torá, la ley que se encuentra en los 5 primeros libros de la Biblia. Allí se encuentran pues leyes morales, leyes civiles, leyes ceremoniales, etcétera, etcétera. Hay diferentes tipos de leyes. Todas son importantes y todas en su momento eran necesarias. Algunas quedaron ya al margen cuando Cristo apareció, pero no todas. Incluso de algunas que quedaron al margen hay cosas aún positivas que podemos extraer para nosotros y para nuestra enseñanza, como lecciones espirituales para nuestra vida. Y Pablo tuvo que lidiar con aquellos que creían que únicamente el camino era la ley. Sí, habían conocido a Cristo, se habían apartado del judaísmo cotidiano, por así decir, pero aún lo arrastraban con ellos y arrastraban todas esas costumbres que el pueblo judío, por medio de Moisés, estaba procediendo a hacer, ¿verdad? Entre ellos, por la circuncisión, sacrificios, etcétera, etcétera. Y entonces ellos estaban convencidos que únicamente obedeciendo estrictamente la ley, ganaban el cielo, ganaban la eternidad. Y Pablo tuvo que lidiar con ellos y tuvo que enseñarles y demostrarles cómo no es así. Ya vimos en semanas pasadas cómo la ley nos muestra lo que es el pecado, pero no nos salva. Solo hay uno que nos salva y es la fe en ese uno la que nos llevará a la salvación. Por eso dice aquí el camino de la fe. El camino de la fe sería, por así decir, el camino en la creencia en Cristo, en aceptar a Cristo como Salvador y en obedecerle. Ese es el camino que nos llevará a la salvación. Lo demás, bueno, son muletas, por así decir, que nos ayudan en ese proceder, en esa meta que es la salvación, pero en sí no son salvación. Y eso es lo que Pablo quiere dejar claro a estos opositores que tenía. Aquí se nos habla que nos ha dejado, dice, un mapa del camino de la fe, tal como se revela en el Evangelio. Y ese camino incluye incluso la ley. Dice, sin la ley no habría Evangelio. Es realmente difícil entender el Evangelio sin la ley. Y sin duda alguna, porque Cristo cuando vino, Él vino a eliminar la ley. ¿Qué dijo en Mateo 5:17? Dice, no he venido a abrogar, no he venido a quitar, no he venido a eliminar, sino a cumplir, a exaltar la ley, ¿verdad? Y llegó a extremos como que muchos, siendo tan estrictos a la ley, decían, bueno, yo no adultero, ¿no? Pero claro, veo a una mujer y ya estoy pensando, y claro, Cristo iba más allá, diciendo, vale, vosotros físicamente no lo hacéis, pero en pensamiento ya habéis caído, ya estáis infringiendo esa ley, cosa que ellos no creían, no entendían, porque solo se basaban en lo estricto de la palabra, de la letra, pero no en el espíritu que evocaba esa letra. Y por eso a veces cometían infracciones contra la ley sin darse ni cuenta. ¿Cuántas veces en aquella época, antes de Cristo, un judío se casaba con una mujer, esa mujer no le gustaba por lo que fuera, ¿y qué hacía con ella? Carta de repudio, ¡hala!
te despido, me busco otra. Que tampoco me gusta, lo mismo, carta de repudio, y así podían tener las mujeres que quisieran. Pero ¿qué estaban haciendo con esto? Adulterando. Pero era una excusa que ellos tenían para infringir la ley sin pecado, por así decir, sin ellos creer que cometían pecado. La ley y la promesa, nos dice el apartado del domingo. Dice aquí Pablo en Gálatas 3:21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, es contraria a las promesas de Dios. Dice que la ley no está reñida con la promesa, ambas simplemente tienen roles y funciones diferentes en el plan de salvación general de Dios. Él por eso dice que no es contrario una cosa con otra, porque la ley va en consonancia con el Evangelio. No se puede separar una cosa de otra. Y él llegó a estas conclusiones por todo ese problema que tenía con aquellas gentes de la época. Pero sabéis, aún hoy hay muchos que creen en el Señor, pero dicen que la ley ya no hay que cumplirla. Porque ahora somos salvos por medio de ¿qué? ¿Sabéis la palabra? Por la gracia. Somos salvos por la gracia, dicen. Y ya no hay que cumplir la ley. Y claro, se basan sobre todo en Gálatas, ¿verdad? un libro que aparentemente es de aquellos que Pedro decía, ¿no? Cosas que Pablo escribió difíciles de entender, que dice que los indoctos que hacían con ellas las torcían, ¿verdad? Para su propia perdición. Y entonces ellos, ¿qué hacen? Toman todas esas leyes de las cuales Gálatas nos habla, porque en el libro de Gálatas no solo se habla de la ley moral, se habla de toda la ley que el Señor dio. Y ellos, ¿qué hacen? Pues toman esa ley y como el blanco, el propósito de la ley es Cristo, pues entonces la ley, ¿qué pasa con ella? Se clava ya en el blanco, en el propósito que era la cruz, ¿verdad? La muerte de Cristo, se clava, incluyendo la ley moral. Sabemos cómo el Señor ofreció unas leyes que estaban escritas en pergamino y que las escribió el mismo Moisés. Y estas leyes, según se dice en la Escritura, se pusieron al lado, fuera, pero al lado del arca. Pero luego hay otra ley que la dio el Señor, escrita con su propio dedo, según dice Éxodo, en el cual se escribieron en tablas y esas leyes se pusieron ¿dónde? Dentro del arca. El arca sabemos que simboliza el ¿qué? El trono de Dios, ¿verdad? El trono de Dios. La presencia de Dios en el pueblo estaba encima de ¿dónde? Del propiciatorio del arca. Incluso el sacerdote, cuando tenía que entrar en el Yom Kippur a ofrecer ese perdón, esa sangre como representante de la sangre de Cristo, como perdón para él y para el pueblo, si la presencia de Dios estaba allá, no podía entrar. Tenía que esperarse a que se disipara esa nube para poder acceder, porque eso representaba el trono de Dios. Pues bien, el problema es que muchos creyentes no hacen distinción entre estas leyes. Y al no hacer distinción entre estas leyes, las ponen todas en el mismo saco. Entonces, si una no sirve, ya no sirve ninguna. Pero nosotros podemos entender que los sacrificios hayan concluido, claro, porque simbolizaban el sacrificio que Cristo iba a hacer por nosotros. Él lo hizo una vez, se acabaron los sacrificios. Muy bien. Pero podemos entender que el Señor nos haya quitado una ley que dice, amarás a Dios, no tomarás su nombre en vano, no adorarás otros dioses, y luego refiriéndose al prójimo, pues dice, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás, no mentirás, no codiciarás. ¿Creemos que estas leyes están mal?
para que el Señor tenga que quitarlas? Es que no, que todo el mundo creyente cumple estas leyes. Pero sabéis, hay una piedra de tropiezo en este decálogo. Hay una piedra de tropiezo. Y se halla en la primera tabla, en la primera parte, en los primeros 4 mandamientos. Y es un día en especial, el día de reposo, que el Señor bendijo. Y lo que Él bendice, dice, será bendito para siempre. Por eso a lo largo de la historia han habido tantos y tantos que han guardado el sábado. No solo en Israel, sino en Europa, en Asia, en China, en tantos lugares. A través de la historia ha habido siempre un remanente que ha obedecido ese decreto, el sábado. Pero ¿sabéis? Esto es un estorbo para muchos. Y para quitar de en medio el sábado, que es un estorbo, según para muchos, solo era para los judíos, cuando Jesús dijo que el sábado fue hecho por causa de ¿quién? Del hombre, ¿verdad? No dice fue hecho por causa del judío, dice del hombre. Pues entonces, como eso es un estorbo, ¿qué hacen? Quitamos toda la ley y no hay ley. Y entonces vivimos y somos salvos por la gracia. Sí. Por esa razón también nos dicen los que guardamos el sábado que estamos judaizando. Y claro, sí que es verdad que los fariseos guardaban el sábado, y mejor que nadie, ¿no? Incluso en exceso, ¿no? Y tan exceso. Entonces, aquí viene un poco lo que Jesús quería mostrarles a ellos y lo que realmente les tocaba el orgullo, ¿no? Que es lo mismo que también nos puede pasar a nosotros, ¿no? Que es que, queriendo cumplir toda la ley y mostrando al mundo que cumplían toda la ley, pues no estaban cumpliendo la ley. O sea, en esencia, no estaban cumpliendo la ley. Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Dice, de estos 2 mandamientos pende toda la ley, o cuelga toda la ley, ¿no? Sí, sí. Claro, ¿había amor en la manera en la cual ellos cumplían su ley? No. Esperaban algo a cambio de Dios por cumplir esa ley. O sea, es una salvación por obras, claro, igual que el catolicismo muestra, ¿no? O sea, que eso demuestra también cómo eso deriva en el catolicismo, y ¿no? Que eso también es interesante de ver. O sea que sí. ellos sí guardaban la ley, pero no la guardaban. O sea, lo que les estaba diciendo Jesús es que en realidad no la guardaban. Pues tú sí, claro, no haces eso, pero piensas lo otro. Claro, eso hiere y destrozó el orgullo de esas personas. Y en vez de decir, oye, pues tienes razón, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede pasar a nosotros también, ¿no? Yo hago esto, hago lo otro, y hago esto y hago lo otro. Bueno, pero en tu corazón realmente estás guardando la ley, porque lo que nos demuestra eso es que no podemos guardar la ley por nosotros. Claro. Es imposible guardar la ley por nosotros. Claro. O sea, que solo nos queda que el Espíritu Santo haga en nosotros algo para que eso sea posible. O sea, fíjate cómo te quitas la presión directamente, ¿no? Y puedes vivir, y puedes ser feliz. Sí, muy correcto lo que dices. Sí. Ellos llegaron a ese extremo, ¿verdad?, que creían que solo la ley era suficiente. Y bueno, muchos aceptaron a Cristo, pero antes de Cristo ponían la ley. Y por eso Pablo tuvo que tener esos debates con ellos, y por eso todos esos escritos en Gálatas, que hay que saber interpretar el por qué él hablaba a veces de la forma que hablaba, porque a veces, fijaros, a veces trata en algunos pasajes como partes negativas de la ley, ¿no? O la ley como negativa, pero luego le da la vuelta y la trata como positiva, ¿no? Y claro, hay que ver el contexto en el cual él presenta todo esto. La ley, cuando fue dada, toda en general, fue dada para que el pueblo confiase y esperase en que iba a venir alguien que los salvaría de su situación pecadora. Y eso incluía todas esas leyes que hemos dicho, ¿verdad? Y el pueblo, pues bueno, practicando eso, pues recordaba a aquel que en un futuro vendría. En Gálatas 4:4 dice que venido el tiempo, ¿qué pasó? Cristo apareció, ¿no? Cuando tocó, cuando fue el momento. Pero ellos, ¿qué pasó? Olvidaron ese objetivo. Olvidaron que esa ley marcaba que iba a venir
un Redentor, lo olvidaron. Y entonces solo se encerraron en el cumplimiento de la ley, en la letra de la ley. Y no solo en eso, sino que los dirigentes espirituales, ¿qué hicieron? Añadieron diferentes preceptos no incluidos en la palabra de Dios, preceptos humanos, que hacían aún más dificultoso el poder guardar la ley. Pero claro, los que eran estrictos, pues querían cumplir esos preceptos y no los cumplían. Y no los cumplían porque el mismo Jesús tiene debates con ellos, ¿verdad? No les dice hipócritas a muchos de ellos, diezmáis esto, el comino y tal, pero en cambio no hacéis otras cosas que es necesario. Hay viudas que tienen necesidad, ni os acordáis de ellas. Es decir, hacían la ley a su manera, a su antojo. Pero la ley de entonces era una enseñanza para que se dieran cuenta de que Cristo tenía que venir. Pero una vez Cristo viene, pues lógicamente esas leyes no sirven. Ya están quitadas. Por eso Pablo dice que el Señor dio por medio de estatutos y ordenanzas esas leyes. Y dice que en aquel tiempo, Levítico 18:5, dice que el cumplir las leyes era para que el pueblo le fuera bien, para que fuera bendecido, para que no tuviera las plagas que tenían los otros pueblos, las enfermedades que tenían los otros pueblos, etcétera, que les fuera bien. Y con todo y con esto, aún no andaban correctamente, porque también dice cómo incluso muchos de ellos comían pues carne inadecuada, carne de cerdo, por ejemplo, y hacían cosas inadecuadas. Y fijaros, hasta ahí Pablo tiene que decirles. Dice, la ley sí regulaba la vida dentro del pacto, pero ellos inferían que la ley era la fuente de la relación de una persona con Dios. Ellos veían en la ley a Dios, ¿no? La ley es el camino. Y esto era un error. Dice, la Biblia declara que la habilidad de vivificar es un poder que solamente Dios y su Espíritu pueden ejercer. La ley no vivifica, lo que vivifica es el Espíritu de Dios. ¿Qué pasa? Que en consonancia con ese Espíritu, en ti nace el título que antes citábamos, la fe, ¿verdad? Nace la fe. Y la fe, pues, ¿qué te hace ver? Que tienes que obedecer a Dios, y la forma de obedecerle, ¿qué es? Guardar sus decretos, ¿verdad? Guardar ese decálogo. Y sobre todo, como no, el sábado, ese mandamiento que ha sido pisoteado. Y ese mandamiento que ahora muchos no lo aceptan y no lo creen, pero que será la piedra de tropiezo, la piedra de toque en la crisis final que va a vivir este mundo de aquí a no mucho. Cuando salgan las leyes dominicales y se esparzan por todo el mundo, bueno, para muchos no será ningún problema, porque la mayoría de la cristiandad ya acepta el domingo. Pero cuando se esté predicando fuertemente la verdad del sábado como verdad en relación a un falso día que se ha establecido, ¿verdad? Y la gente no quiere aceptarlo, bueno, pues el que siga firme con el sábado tendrá problemas con la sociedad. Incluso esos que ahora se llaman creyentes perseguirán a los otros creyentes que guardan el sábado. Ese ha sido el problema de siempre. ¿Quiénes persiguieron a los apóstoles? ¿Los gentiles? No, fueron sus mismos compatriotas, los mismos judíos. Y fijaros que incluso hay notas de Ellen White en la cual dice que incluso el mismo pueblo de Dios actual, su iglesia, perseguirá a aquel remanente que saldrá de ella por ser fiel, porque ellos mismos harán esos pactos, guardar esas leyes dominicales no debidas, no dictadas por el Señor. Fijaros dónde vamos a llegar. Por eso es importante conocer cuál es la verdadera ley y andar por ella, y no vendernos ni dejarnos intimidar
por otras cosas. Bien, la lección sigue hablando aquí de dos aspectos que Pablo utilizó. En el apartado del lunes, él habla aquí, bajo la ley, bajo dos puntos. Uno, como una forma alternativa de salvación. Y el segundo, en el sentido de estar bajo la condenación de la ley. Una forma alternativa de salvación, ¿qué sería para ellos, para los judíos? Pues esa discusión que tuvo Pablo, la circuncisión, por ejemplo. Ellos decían, bueno, hay que circuncidarse, ¿no? El que es gentil y acepta esta fe se tiene que circuncidar. Para ellos esto era muy necesario. Y otra era el sentido de estar bajo la condenación de la ley. La ley, desde luego, tal como hemos dicho, no puede expiar el pecado que cometimos, el pecado que cometió Adán. No puede. Porque precisamente lo que hace la ley es señalar ese pecado. Pero no puede librarnos de él. Por muy estricta que sea nuestra observancia en cuanto a la ley misma del Decálogo, no nos puede salvar. No nos puede salvar. Lo único que nos salvará, como antes decíamos, es Cristo. Y hay aquí una palabra griega que es enomos, que se traduce como bajo la ley. Literalmente significa dentro de la ley también, dentro de la ley. Y se refiere a vivir dentro de los requisitos de la ley, mediante nuestra unión con Cristo. Es lo que antes citábamos, ¿verdad? No podemos cumplir la ley si Cristo no está aquí, si el Espíritu no está en nosotros. Por mucho que queramos cumplir, se nos hará una carga, un tropiezo, no podremos. Únicamente viviendo en la fe del Señor es como eso nos ayudará luego más fácilmente, porque el Espíritu Santo sí lo hará en nosotros, el cumplir con los decretos de la ley. Sí, sí, quería comentar que, claro, para los demás, quizás sí. O sea, puedes intentar cumplir la ley y puede parecer que claro, cara a los sí, demás que estás sí, cumpliendo la ley. sí. Pero, ¿y ante Dios? ¿No? O sea que debemos pensar esas cosas, porque a veces, bueno, quizás estamos en un escaparate, ¿no? En vez de realmente estar conectados con que tenemos que estar, ¿no? Y luego, pues claro, esa ley no... al final, sin querer, estamos viviendo dentro de la ley, ¿no? Pero dentro de la ley, como condenados por ella, cuando realmente Cristo ya nos liberó de esta condenación, ¿no? Claro. O sea que... Claro. Por eso, aquel que no está en esa relación íntima con Cristo, ¿verdad? Pues ese sí que está bajo la ley, ¿verdad? Pero aquel que está en esa relación íntima con Él, que se deleita en obedecerle, en saber de Él, en estudiar su palabra, pues aquel se deleita en guardar la ley. Porque para Él es un principio, es un gozo, es una libertad. No como muchos dicen que la libertad está en no guardarla, ¿no? Así ya somos libres de esa esclavitud de la ley, ¿no? No, porque la ley simplemente nos dice esto, nos muestra el pecado, nos muestra dónde podemos equivocarnos y qué debemos hacer para corregirnos. Y no es cumplirla estrictamente, sino ir a Cristo para que nos remiende, para que nos ayude a intentar andar conforme a ella. Pablo dice aquí también que, en el apartado del martes, nos dice que la ley es como nuestra guarda, como nuestro guarda. Dice Pablo, da dos conclusiones básicas con respecto a la ley. La ley no anula ni abole la promesa de Dios hecha a Abraham. Y segunda, la ley no se opone a la promesa. Las dos cosas. Ni anula una, porque a Abraham, ¿qué se le dice? Que creyó a Dios y lo fue contado por justicia, ¿no? No, parece que aquí la ley no interviene, ¿no? Pero él creyó, le fue contado por justicia. Pero
¿Era desobediente Abraham? ¿No era obediente a los dictámenes del Señor? ¿No le dice a Abraham, toma a tu hijo y ves al monte Moriah? ¿Y Abraham desobedece, siendo su hijo? Es que es mi hijo, ¿cómo lo voy a dar? Ciegamente sigue esa orden, sabiendo que Dios es tan amoroso que no permitirá que su hijo fallezca, y si fallece, que lo va a resucitar, y confía en eso. No le dice a sus servidores, yo y el muchacho iremos y volveremos a vosotros. Tenía esa confianza, o lo resucitaría o no permitiría, tenía esa confianza. Pero ¿qué hace? Cumple la orden, cumple la ley al hacer lo que el Señor le está diciendo. Sí. Era una fe, pero no era ciega del todo, porque claro, él ya había comprobado el poder de Dios. Claro. Entonces, por eso el Señor lo prueba, ¿no? Porque ya sabía a quién probaba. Esa era la prueba adecuada para el momento adecuado, ¿no? Que muchas veces no comprendemos por qué nos llegan las cosas, ¿no? Y en ese momento era el momento en el cual él podía mostrar al Señor esa fe, ¿no? Era una fe basada, sí, evidentemente tengo que obedecer a Dios, ¿no? Pero ya había visto lo que Dios podía hacer por él. Y eso es la experiencia del cristiano, ¿no? Que conforme tú comprendes lo que Dios puede hacer por ti, entonces el Señor te pone en empresas más importantes, ¿no? Exacto. Pablo dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Y desarrolla estas palabras con diferentes conexiones acerca de la ley. Dice confinados, encerrados y como ayo. Y es lo que antes citábamos en el texto, ¿verdad? Toda la Escritura encerró todo bajo maldición. Y realmente es así. ¿Por qué? Porque al entrar ese pecado, pues claro, se ha transgredido esa ley, y esa ley ¿qué hace? Nos condena, y estamos bajo maldición, es lógico. Pero vemos como luego no solo dice que estamos confinados y encerrados, sino que además dice que es como un ayo, como un apoyo, como una salida para encontrar a Dios y obedecerle y andar conforme a su voluntad. La palabra griega traducida como confinado significa literalmente custodiar. En el Nuevo Testamento generalmente tiene el sentido más positivo de proteger o de guardar. La ley nos guarda. ¿Y de qué nos guarda? De cometer el pecado, ¿verdad? Eso es lo que hace por nosotros la ley. Y aquí se nos menciona algunas promesas que el Señor hizo a su pueblo, si guardaban o no guardaban esa ley. Por ejemplo, en Deuteronomio 7 se habla acerca de todas las bendiciones que el pueblo iba a recibir si andaba conforme a la ley. Y en Levítico 18 se habla acerca de todo lo contrario. Y aquí fijaros, aquí entra un tema que hoy está tan de boga, que es todo eso de la homosexualidad, etc. ¿Habéis leído el pasaje? Si os parece, vamos a leerlo. Levítico 18. Levítico capítulo 18, versículos del 20 en adelante. Dice, además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para juntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Fijaros del problema que podían encontrarse aquel pueblo
cuando iban a entrar en aquella tierra prometida de Canaán, ¿eh? Y fijaros las directrices que el Señor les da. ¿Mm? Y fijaros que, ¿cuánto ha pasado desde entonces? 3.000 años aproximadamente. ¿Eh? Y hoy la sociedad, ¿qué dice? Amor libre. O sea, las naciones se habían corrompido todas. Todo está bien. Se habían corrompido por este hecho, ¿eh? Por este hecho se habían corrompido. Por eso el Señor les da esas directrices conforme a la ley. ¿Eh? El hombre que no vaya con hombre, ni mujer con mujer, ni con animales, ni nada de eso. ¿Eh? Y hoy eso está bien visto. Hoy la sociedad esto lo bendice. Y no hables en contra, no hables en contra. Pues posiblemente por decir ahora estas cosas, pues tal vez reciba alguna represalia. Pero es verdad, los gobiernos aceptan esto. ¿En cuántos países no se está aceptando ya las bodas entre homosexuales? ¿Eh? No hablamos ya de Estados Unidos, hablemos de Europa. ¿Eh? Y como incluso en nuestro país, pues todo esto ya está bien visto, ¿verdad? Pues fijaros, estas son las costumbres que tenían aquellas gentes paganas, de las cuales el Señor quería sacar a su pueblo, para que no vivieran esas costumbres. ¿Qué pasa? Que es lo típico de siempre. El pueblo, ¿qué hace? Se aparta de Dios, se aparta de todos sus requerimientos, ¿y qué pasa? Le sucede lo mismo que a las demás naciones. ¿Eh? Hoy, ¿qué pasa? Hablando dentro del ámbito adventista, ¿qué está pasando? ¿Eh? ¿No hay iglesias adventistas de homosexuales? ¿No se está dando voz y voto y cargos, etcétera, a homosexuales? Pastores incluso, homosexuales. Y todo está bien. Todo está bien. ¿Eh? Hemos perdido estas directrices. Que ya decimos, esto no era la ley moral, no estaba en el decálogo, ¿eh? Eran otras leyes de las que escribió Moisés, pero que algunas de ellas aún están vigentes, aún son útiles para que nuestra moral sea intachable, sea digna. Porque recordemos una cosa, si nuestra moral no es intachable, quiere decir que no seremos puros. Y si no somos puros, estando ante la presencia de un Dios puro, podremos estar, no siendo, podremos estar en su presencia. Por eso dice la Escritura que cualquiera que tenga una sola mancha no puede estar en la presencia de Dios. No puede. ¿Qué tuvo que hacer con Isaías el Señor? ¿No tuvo que tomar un carbón encendido y tocar sus labios para limpiarlo? Como una simbología, ¿verdad?, de lo que el Espíritu puede hacer por el creyente. Pero necesitamos estar limpios moralmente, espiritualmente, para poder estar en la presencia de Dios. Ahora, si nos corrompemos con estas prácticas, ¿qué limpieza vamos a tener? Y eso, bueno, pues parece ser que la Iglesia lo está aceptando ya. Tal vez no toda en general, pero como iglesias particulares, algunas lo están haciendo. Y es trágico. Y luego nos llamamos pueblo de Dios. Sí. No, es interesante ver que, bueno, todo aquello que corrompe al hombre es igual la época en que lo corrompe. Porque el hombre es el hombre y ha sido hombre desde el principio. Entonces, cuando hay algo que, aunque esté en el Antiguo Testamento, corrompe al hombre, lo corrompe antes, lo corrompe en la Edad Media, y lo corromperá ahora y de aquí 2 meses. O sea que no podemos coger algo y decir, no, es que hasta entonces corrompía y ahora no corrompe. ¿Qué ha cambiado? Bueno, lo que ha cambiado es nuestro límite, ha cambiado nuestra percepción de lo que está bien y lo que está mal. Es lo único que ha cambiado. Exacto. Pero las consecuencias del pecado no cambian. Sí. Y eso lo demuestra el hecho de que la humanidad va en decremento. Exacto. Va en involución desde Adán. Eso es lo que demuestra que el pecado tiene unos efectos en la humanidad que están por encima de cualquier tiempo
y de cualquier creencia. A pesar de hoy creernos, ¿no?, tan modernos, tan avanzados, tan inteligentes, ¿verdad? Y estamos, dice la Escritura, como en los días de Noé, ¿eh? Es decir, que estamos como 4.500 años atrás. No hemos avanzado, la mentalidad nuestra sigue siendo la misma que entonces. No hemos avanzado, ¿eh? Por eso hoy más que nunca necesitamos acercarnos al Señor, vivir conforme a sus directrices, cumplir sus leyes, que es lo que se reflejará de esa relación íntima con el Señor, el desear cumplir esas leyes, ¿eh? Pablo menciona que la ley es como nuestro tutor. Y aquí él utiliza pues esta palabra que antes citábamos, ¿verdad? Paidagogos, ¿eh? Que bueno, la misma palabra ya define, ¿no?, la palabra paralela en español, ¿no? Pedagogo, ¿no?, por así decir, ¿eh? Dice que esto era una persona que tenía a su cargo pues al heredero, ¿verdad? Y lo encaminaba para que se preparase para cuando fuese adulto poder ostentar el cargo al cual iba a obtener, ¿verdad? Y era para él pues eso, como un instructor, un tutor, ¿eh? Un pedagogo, ¿eh? Y dice que los había de diferentes aspectos, los había pues que eran nobles, pero los había que incluso utilizaban hasta la violencia, ¿eh?, hasta el látigo, para encaminar al niño si convenía. Es decir, tenían la libertad absoluta por parte de sus dueños para tratar al niño de esta forma, ¿eh? Bueno, ¿no es un poco lo que el Señor hace con nosotros, verdad? Esa pedagogía que el Señor, a veces decimos, bueno, es que tenemos pruebas, ¿eh? ¿Y por qué tenemos pruebas? Si yo todo lo hago bien, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pasar dificultades? Bueno, es parte de la pedagogía que el Señor emplea con nosotros para corregirnos, porque tal vez nos hemos desviado un poquito y tiene que corregirnos. ¿No lo hizo con el Israel de antaño, que lo iba corrigiendo, ¿eh? Pues hay que aprender de esas lecciones. Por eso las pruebas son necesarias, ¿eh? Porque si padecemos es porque realmente necesitamos acercarnos más al Señor. ¿Mm? Por eso hay la prueba. Si todo va bien, si no hay ninguna circunstancia adversa, cuidado. Quiere decir que tal vez nos hemos alejado hasta demasiado, ¿eh? Y el Espíritu está aquí hablando, pero ya esa voz no se oye, la apagamos, ¿eh? Pero a veces pensemos que las pruebas nos las causamos nosotros, ¿no? También. Porque somos generadores de problemas como nadie, ¿eh? También. Y luego el Señor, ¿por qué me mandas esta prueba? Pues no te metas donde no toca, no hagas lo que no toca y no tendrás esa prueba. Y eso es la mayor parte de veces. Y Dios tiene que permitir que hagamos y tomemos malas elecciones para que aprendamos. Porque somos cortos. Y el Señor lo sabe y nos tiene que dirigir del mejor modo que puede. Pero la mayor parte de pruebas nos las buscamos nosotros. Sí, sí. Y Pablo también utiliza esta palabra como paralela a lo que es la ley, ¿eh? Que dice que la ley es este ayo, es este pedagogo que nos lleva ¿a quién? A Cristo, ¿eh? Fijaros la importancia. Dice la descripción que Pablo de la ley como un pedagogo clarifica aún más su comprensión del papel de la ley. La ley fue añadida para señalar el pecado y proveer instrucción. Por eso es como ese pedagogo, ¿verdad? Proveer instrucción. Este es el camino, andad por él. ¿No lo dice el Señor así en su palabra? No tuerzas ni a izquierda ni a derecha. Anda por ese camino. Sí. La palabra de Dios nos dice que la ley nos lleva a Cristo, ¿no? Exacto. Entonces, qué curioso, ¿no?, que estos pedagogos enseñaran a los niños hasta la edad de 6 o 7 años. Hasta la edad de 6 o 7 años. Es cuando se está formando la criatura, en su cerebro, claro, su voluntad. Qué paralelismo con llevarnos a Cristo, porque si ponemos un día 1000 años, por ejemplo, Sí. me viene ahora,
Sí, sí, es que todo tiene la misma relación. Qué curioso, porque, a ver, los niños podrían formarse a otra edad o podría ser diferente, pero que la ley sea un ayo, sea un pedagogo, que lleve a los niños, que los guíe, que los lleve para que puedan ir por sí mismos luego, hasta la edad de 6 o 7 años, realmente es alucinante, porque es lo mismo que está haciendo con la humanidad. Está llevándolos a todos a la edad de 6.000 años, séptimo milenio, para que cuando venga Cristo nosotros vayamos con Él y ya está. Y bueno, y pululemos por el universo, ¿no? A su lado. Y como dijo Ellen White, añadiendo que primero se forma hasta los 3 años y después arréglalo hasta los 7. Una vez más, 3 y 7. Estamos en lo mismo. Y ahora los psicólogos dicen lo mismo, ¿no? Pero ya el espíritu de profecía, mirad si lo llegó a decir antes, es el paralelo, y una vez más ese paralelismo. Es el paralelo, ¿verdad? Claro, muchos dicen, no, es que Ellen White no habló de la fecha, no habló del año específico, del cual nosotros comentamos tantas veces, pero dejó tantas pistas, ¿verdad?, para llegar a eso, que tan solo estudiando se puede conseguir encontrar, bueno, como se ha hecho, ¿no? El Señor ha dado esta luz y lo ha permitido así. Hay aquí una nota, mensajes selectos de Ellen White, dice: la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, según Gálatas 3:24. El Espíritu Santo está hablando especialmente de la ley moral en este texto, mediante el apóstol. La ley nos revela el pecado y nos hace sentir nuestra necesidad de Cristo y de acudir a Él en procura de perdón y paz, mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Veis cómo Ellen White lo deja muy claro? El porqué de la ley. Es este ayo para llevarnos hasta Cristo. Y por último, la lección nos habla acerca de la ley y el creyente. Y dice que ninguna condenación hay, según Romanos 8, del 1 al 3, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para ellos. Ya no estamos bajo la condenación de la ley. Como creyentes estamos en Cristo y disfrutamos del privilegio de estar bajo la gracia. De eso se trata la verdadera libertad en el Evangelio, algo radicalmente opuesto al hecho de que ya no tenemos que obedecer la ley. Esto es lo que algunas personas dicen que es libertad en Cristo, el no obedecer, ¿verdad? Pero la desobediencia a la ley, en cambio, es pecado, y el pecado es cualquier cosa menos libertad. Si no guardas la ley, ¿a quién estás sirviendo? ¿Al Señor o al enemigo? Al enemigo. Y si sirves al enemigo, ¿qué estás? Esclavizado por él. El Señor quiere darnos esa libertad, el diablo no. Y hay aquí unas notas que me gustaría citar en el viernes. Todo es de Ellen White en mensajes selectos, por así decir, para cerrar esta lección. Dice: se me pregunta acerca de la ley en Gálatas. ¿Cuál ley es el ayo para llevarnos a Cristo? Contesto: ambas, la ceremonial y el código moral de los 10 mandamientos. Ellen White es tajante en esto, Las dos son necesarias. Cristo fue el fundamento de todo el sistema judío. La muerte de Abel fue una consecuencia de no haber aceptado Caín el plan de Dios en la escuela de la obediencia para ser salvado por la sangre de Jesucristo, simbolizada por las ofrendas de sacrificio que señalaban a Cristo. Caín no ofreció lo que Dios demandó, ¿verdad? El Señor ya le pidió, en la caída de Adán ya le pidió que tenían que ofrecer ese cordero sin tacha, simbolizando al Cordero de Dios que vendría en un futuro. Pero Caín, ¿qué ofrece? ¿Un cordero? No, él, el fruto de mi trabajo. Toma, aquí está. Y tampoco era fruto de su trabajo. El Señor se lo había ofrecido, ¿verdad? Pero bueno, incumplió.
Dice, Caín rehusó la efusión de sangre que simbolizaba la sangre de Cristo que había de ser derramada por el mundo. Toda esta ceremonia fue preparada por Dios y Cristo vino a ser el fundamento de todo el sistema. Este es el comienzo de la obra de la ley como el ayo que lleva a los instrumentos humanos pecaminosos a considerar a Cristo como el fundamento de todo el sistema judío. Claro, es Cristo, no es la ley. Cristo es el que lo estableció todo. Otra nota más, dice, todos los que servían en relación con el santuario eran educados constantemente acerca de la intervención de Cristo en favor de la raza humana. Ese servicio tenía el propósito de crear en cada corazón amor por la ley de Dios, que es la ley del reino divino. Es el reflejo del carácter de Dios. Por esa ley seremos juzgados. El lenguaje dice que en visión fue llevada hasta ese momento culminante en que Cristo iba a venir, y dice que se le dio a contemplar el arca, y cómo fue destapada, y de ella se extrajo la ley de Dios, en la cual había un mandamiento que relucía más que los otros, el sábado, ¿verdad? Y ella dijo que eso era el carácter de Dios, el reflejo del mismo carácter de Dios. Se centraba en esa ley. ¿Cómo entonces vamos a quitarla? Termina la nota diciendo, la ley de los 10 mandamientos no ha de ser considerada tanto desde el aspecto de la prohibición como desde el de la misericordia. Sus prohibiciones son la segura garantía de felicidad en la obediencia. Al ser recibida en Cristo, ella obra en nosotros la pureza de carácter que nos traerá gozo a través de los siglos eternos. Es una muralla de protección para el obediente. Fijaros, una muralla de protección para el obediente. Conoces a Cristo, en consecuencia aceptas su ley. Para ti es un gozo guardarla, vivirla, ¿y eso qué es? Una muralla de protección. ¿Por qué? Porque los ataques del diablo luego chocarán contra esa muralla y no te harán mal. Que estarás basado en Dios y en esa ley de amor que nos ha dado. Hay aquí un resumen. Esto lo encuentro a faltar en las lecciones de hoy, porque esta lección es de hace 5 años y bueno, se ha extraído otra vez, se ha presentado, lo encuentro perfecto porque está en total vigencia aún hoy, y llevan estos resúmenes que son interesantes. Dice, la ley fue dada para señalar a los pecadores su necesidad de Cristo. Como guardiana, nos provee instrucción acerca de Dios y protección del mal. Pero como entidad disciplinaria, la ley señala nuestra pecaminosidad y trae condenación. Cristo nos libra de la condenación de la ley y escribe su ley en nuestro corazón. Esto es muy importante. Él no dice que está hastiado ya de sacrificios y de tantas cosas. Él quería que la ley no estuviera ya escrita, sino que estuviera ¿dónde? En la mente, en el corazón, que la vivieran. Y eso es lo que hoy demanda el Señor de nosotros. Por lo tanto, que el Señor nos ayude a ser fieles. En primer lugar, a buscarle y andar en consecuencia. Y si andamos en consecuencia con su voluntad, para nosotros, el cumplir la ley no será ningún trabajo. Será algo que saldrá libremente, porque será un gozo el hacerlo. Que el Señor nos ayude en este aspecto. No sé si queréis añadir alguna cosa más. ¿Sí? Lo interesante de la ley, en el 7º mandamiento, el del adulterio. Claro, normalmente siempre pensamos en el adulterio físico o incluso mental, ¿no? Pero hay un paralelismo muy grande con el hecho de tú unirte con Dios o unirte con otros dioses. Yeah. Toda la Biblia está relacionando la relación con Dios con la relación parental, ¿no? La relación sí. O sea, que tú cuando estás
invalidando los preceptos que Dios te dice, ¿no? Como por ejemplo lo que hemos leído antes, ¿no? De que corrompe tu cuerpo, tú estás adulterando contra Dios cuando estás no obedeciéndole. Claro. Porque ya no estás en comunión con Él, ya no estás en unión con Él. Por si Él te dice que hagas una cosa y tú haces otra, estás adulterando a nivel espiritual. O sea que el adulterio engloba todas esas cosas y en la misma ley está todo eso. O sea, engloba todo. No es cuestión de simplemente ver los 10 mandamientos, la letra y decir, bueno, esto no está escrito aquí, por lo tanto, no. Eso está introducido y en muchos mandamientos pasa igual. Esto ya entraría en el primero, ¿no? No tendrás dioses ajenos, ¿no? Claro. Y es así, a veces sin querer nos hacemos otros dioses, ¿no? Están conectados, están súper conectados. Y no está escrito aquí, bueno, no hago esto, pero estás por detrás, lo estás. Sí. Por eso al invalidar uno, es como si lo transgredieras todo, ¿verdad? Por aquello que decíamos, ya no estás en la sintonía con el Señor, ya tu pureza se está coartando, se está corrompiendo, rompiendo, ¿eh? Y necesitas ser fiel para que todo esto pues vaya más y pueda ser apto para el cielo, ¿eh? Que el Señor nos ayude, ¿eh? Es una tarea que es fácil, lo que es el ser humano que la complica, ¿eh? Pero si amamos al Señor... Digamos que es sencilla, ¿no? Sí, exacto, es una tarea que es sencilla. Bueno, es una tarea, es así, es sencilla, pero bueno, a veces no lo hicieron los judíos, ¿no? Complicarlo, con tantos puntos que añadieron. No hay que complicarlo tanto, simplemente es amar al Señor y eso pues creará en nosotros ese reflejo de querer obedecerle. Y sin querer, pues guardaremos todo esto. Y esto será para nuestro bien, para nuestra formación, como antes ese pedagogo, ¿verdad?, que decíamos, que nos ayudará a llegar hasta el cielo. Que el Señor nos ayude. Vamos a terminar, lo haremos con una oración, nos ponemos en pie. Señor y Padre, te damos gracias porque en esta nueva lección hemos visto tu mucho amor, Señor. Tú sabías todo lo que iba a ocurrir en este mundo, pero tú creaste este mundo para que fuera habitado, aun sabiendo que el hombre se apartaría. Pero tú también trazaste todo este plan de redención, el cual incluía la observancia de estas tus leyes, que son el reflejo de tu carácter. Señor, hoy vemos como todo esto no está en vigencia, y está en vigencia porque tú aún estás ahí, y tenemos que buscarte si queremos esa salvación. Y al buscarte, Señor, tendremos que obedecerte, porque tú harás que eso nazca en nosotros, y de esta forma cumpliremos esa ley como tú deseas. Ayúdanos para que no seamos como aquel pueblo rebelde que te dejó por otros dioses, por otras costumbres paganas. Y ayúdanos, Señor, para que andemos conforme a tu voluntad, y así podamos ser una luz para todos aquellos que contactan con nosotros. También te pedimos, Señor, por tu pueblo, por la Iglesia, que tú, Señor, estés con ella. Le ayudes, Señor, a ver los tiempos que estamos, la importancia del mensaje que hay para hoy, de cómo vivirlo, porque el tiempo es breve y tenemos que prepararnos para estar contigo. Señor, ayúdanos a ser mejores, a poder progresar en nuestra carrera cristiana, a intentar no pecar más. Y ayúdanos, Señor, pues para que de esta forma, siguiendo adelante, cuando tú vengas podamos estar preparados y en pie para recibirte. Que tu paz quede con nosotros, danos un buen sábado y ayúdanos a guardarlo. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, feliz sábado a todos.